Los 7 sellos de Apocalipsis. Al abrirse el séptimo sello, el pueblo de Dios está atravesando momentos terribles en la tierra. De acuerdo al esquema que habíamos visto del cumplimiento de los sellos, resulta que mientras el séptimo sello ocurre en el cielo, en la tierra se desarrolla el cuarto, que son momentos dramáticos. Agobiados por la situación devastadora en el planeta, las naciones sin Dios, cegadas por su unión con el sistema religioso, deciden que aquellos que se mantienen en obstinada rebeldía contra las leyes impuestas sobre la observancia de un falso día de reposo religioso son reos de muerte. Pero Dios tiene un plan muy distinto para su pueblo. La obra de juicio termina en el santuario celestial y ahora su pueblo ha sido declarado salvo para toda la eternidad. Nadie podrá ya atentar contra su vida. El texto del séptimo sello lo tenemos en Apocalipsis 8, del 1 al 6. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El meollo está aquí, de momento, de momento. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios del humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Pues bien, el texto antecedente para entender esto, alguien dirá, bueno, no queremos saber nada de textos antecedentes. Bien, si no queremos saber nada de textos antecedentes, entonces yo les desafío a que me digan qué significa esto. Porque si no hay un texto antecedente del que tomamos las imágenes y el sentido de esas imágenes, tenemos que ser caprichosos, personales en la manera de interpretar. Y la Biblia nos prohíbe hacer eso. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Y en Apocalipsis entendemos los textos a través de los textos en los que se basó el apóstol Juan para escribir en orden acerca de las imágenes que él mismo estaba viendo. Pues bien, el texto antecedente del séptimo sello está en Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, se refiere al sumo sacerdote, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El texto antecedente del séptimo sello lo encontramos en Levítico 16, versículos 12 y 13, en el contexto del día de las expiaciones o juicio final. Levítico capítulo 16 es el contexto del día de la expiación o juicio final, o purificación del santuario. Este texto antecedente coloca, por lo tanto, el séptimo sello en relación con lo que acontecía el día de las expiaciones o purificación del santuario en el antiguo Israel o el día del juicio. En el día de la expiación en el santuario, de acuerdo al texto antecedente, el sumo sacerdote tomaba en una mano un incensario con brasas y en la otra aroma o incienso. Entonces entraba en el lugar santísimo y allí echaba el incienso sobre las brasas para cubrirse de la gloria consumidora de Dios con el humo del incienso. Es lo que leemos aquí. Pues bien, eso que hacía el sumo sacerdote en el santuario, esto mismo se describe en la visión del séptimo sello, Apocalipsis 8, 3 y 4. En el lugar santísimo del santuario celestial, el ángel de Dios ofrece incienso delante de Dios. Es un acto más de la escena de juicio final en el cielo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, de modo que el séptimo sello es el contexto de las expiaciones en el acto de llevar el incensario y las brasas y echar el perfume aromático sobre ese fuego.
Pero hay algo en la escena del séptimo sello que no está en su antecedente, es decir, hay algo en Apocalipsis 8 del 1 al 6 que no está en Levítico 16, y es lo que dice el versículo 5 que vamos a leer ahora. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esto es, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Eso es diferente que en el antecedente, porque se iba a cumplir de otra manera. Se trata de que el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Este dato encierra un significado muy específico, y para averiguar su significado seguiremos el mismo método, que es compararlo con textos del Antiguo Testamento, donde se usa el carbón encendido del altar para algún fin. Veámoslo. Aquí tenemos un texto, en Isaías capítulo 6. Aquí tenemos otro, en Ezequiel capítulo 9 y Ezequiel capítulo 10. Y este es nuestro texto de estudio, Apocalipsis 8:5. Si la imagen de Apocalipsis 8:5 viene de estos otros textos, el sentido también viene de esos textos. Pues bien, vamos a verlo. Isaías 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él mi boca dijo: He aquí esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué significaba que a Isaías se le pusiera el carbón encima, el carbón encendido tomado del altar? Pues que se le quitaba la culpa y se le limpiaba de pecado. Se le perdonaba y se le limpiaba. Ahora veamos Ezequiel 9. Y le dijo Jehová al ángel que llevaba un tintero de escribano: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto ya lo habíamos estudiado. Miré, y he aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos. ¿Cómo se le dice? Llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Echarlos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de dentro. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. ¿Para qué? Para esparcirlos sobre la ciudad a los hombres que tenían el sello de Dios. Bien, el primer texto, el de Isaías, un serafín trae una brasa de altar, toca con ella la boca de Isaías y se le declara que ha sido libre de culpa y limpiado de pecado. En el segundo texto, Ezequiel, se le manda a un querubín que tome carbones encendidos de entre los ángeles delante de la presencia de Dios y que los esparce en la ciudad. Y esto se efectuará sobre aquellos de la ciudad que previamente hayan sido sellados. Ya vimos al estudiar estos capítulos de Ezequiel que el sellamiento es producto de un juicio en el santuario, en el templo. Así que los que fueron tenidos por dignos en el juicio fueron sellados para luego arrojarles las brasas del santuario, y así quedarían limpios de sus pecados y libres de la destrucción. Pues bien, ahora, tomando la imagen de esos textos, en Apocalipsis 8:5, que es el séptimo sello, el ángel tomó el incensario. Lo tenemos aquí. A ver si localizo esto. Tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. La imagen viene de los textos anteriores, pues también el significado. No puede ser de otra manera, si no, no podríamos entenderlo. Ahora estamos en condición de entender lo que significa que el ángel del séptimo sello arroja el incensario con fuego del altar a la tierra. Y es que el pueblo de Dios, esparcido por el mundo entero, necesita ser purificado completamente antes de la venida de Jesús al final del juicio. Los hijos de Dios que están vivos han sido juzgados, han sido sellados por el descenso del Espíritu Santo y ahora reciben el fuego del altar, que significa para ellos lo que significó para Isaías y para los salvados de Jerusalén. Significa que han sido perdonados y ahora son purificados para siempre.
en vida. Recibirán vestiduras blancas como los mártires del quinto sello, pero en vida. Apocalipsis 7:14. Y nada puede cambiar ya su destino. Ningún fuego de persecución los separará de Dios, porque el fuego de Dios mismo los ha purificado. Ahora vamos a repasar estos textos una vez más. Habíamos visto al estudiar una estructura literaria para Apocalipsis que entre el sexto sello y el séptimo sello había un ínter que está en Apocalipsis capítulo 7, ese capítulo entero, y vimos que ese capítulo hablaba del sellamiento. Pues bien, dijimos que el ínter de Apocalipsis 7 viene a explicarnos el séptimo sello. Por lo tanto, dijimos el séptimo sello debe ser el sellamiento. Pues bien, ahora, al comparar el texto del sellamiento del séptimo sello, Apocalipsis 8, con su antecedente, el Levítico capítulo 16, vemos que efectivamente se trata del sellamiento. De modo que de una manera o de otra, si somos coherentes con el texto bíblico, tendremos que entender que el séptimo sello es el sellamiento de los hijos de Dios desde el santuario celestial al fin del juicio. Pero veamos un esquema más. En este esquema repasamos los textos que ya hemos visto de Ezequiel como texto antecedente del texto final sobre el sellamiento que está en Apocalipsis 7, hasta el capítulo 8, versículo 5. Esto sería así. Capítulo 7 hasta el 8, versículo 5. Pues bien, el ángel vestido de lino de Ezequiel 9, versículos 1 y 2, que retrasa la obra de los ángeles devastadores en la ciudad y que lleva un tintero de escribano para marcar a los hijos de Dios en Jerusalén, es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 2, que retiene a los ángeles destructores para sellar primero a los hijos de Dios alrededor del mundo. El ángel que esparce el fuego delante de Dios en Jerusalén, en Ezequiel 10, versículos 1 al 7, es el mismo, y sigue siendo el ángel de Apocalipsis 8 del 3 al 5, que esparce el fuego sobre la tierra para santificar a los hijos de Dios. Fíjense, en Ezequiel, después del juicio, los hijos de Dios fueron marcados para luego ser purificados por el fuego del altar. En Apocalipsis capítulo 7, los hijos de Dios, después del juicio, son marcados para luego, con fuego del altar del santuario celestial, ser purificados. Es un esquema coherente. Llegado este momento en el séptimo sello, al final, el final es inminente. El juicio va a concluir. Los hijos de Dios fieles a sus mandamientos y que han permanecido en una entrega constante en el último conflicto, Apocalipsis 14, 4 y 5, son juzgados mientras están vivos, antes de la segunda venida de Jesús. Son perdonados para siempre. Ahora su sellamiento es inminente, Apocalipsis 7 del 1 al 3. Van a ser santificados en vida. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son para siempre de Dios, inconmovibles en medio del fuego de la más devastadora persecución.